Buenos días, amigos y amigas de Vociferante. Estamos otra vez aquí con ustedes. Esta vez hemos tenido pues un montón de temas, como siempre, interesantes que se han robado la agenda. Pero bueno, especialmente vamos a tratar esto que ocurrió por primera vez en la historia con el petróleo, ¿no? Por primera vez en la historia hemos tenido casos, precio negativo del petróleo y pues han salido una infinidad de memes al respecto. Se ha popularizado mucho el tema en las redes sociales y pues creímos que era importante tratar de pues poner un poco de claridad al respecto, ¿no? Entonces, estamos otra vez como todas las semanas con Lalo, Lani y Rocco, con quienes vamos a tratar de, pues, poner eso, ¿no? Tratar de poner un poquito de claridad al respecto. Es un tema complicado porque se manejan muchas cosas financieras, pero pues vamos a intentar bajarlo un poco, ¿no? Entonces, Lalo, ¿cómo podríamos describir el panorama de lo que está pasando? Una primera introducción, un primer saque al respecto. Sí, yo creo que es indispensable, ¿no? Hacer una relación entre todas las crisis que está viviendo el mundo, ¿no? Se ha dicho en México especialmente que el petróleo ha dejado de ser importante y no es cierto, ¿no? No es eso, lamentablemente, a mí me parece lamentable, yo creo que a Lani también, porque ella es la que más pugna por las energías verdes, pero no es cierto, ¿no? El petróleo, quiero empezar diciendo que no ha dejado de ser importante y que desde 1969 la producción y el consumo de petróleo y de hidrocarburos no ha hecho más que aumentar, ¿no? Hubo ahí un pequeño retroceso entre 2007 y 2009, pero hay proyecciones que hasta 2040 por lo menos el consumo y producción de petróleo no va a disminuir. Entonces, quiero acotarlo acotar eso, pero lo que ha influido mucho en la caída del precio del petróleo, de los futuros, ¿no? De estos instrumentos, instrumentos para la compra de petróleo, tiene que ver mucho con la crisis del COVID-19, ¿no? Porque en este momento hay gráficas muy ilustrativas que nos dicen que el consumo de petróleo en 2019 ha llegado al consumo y producción, al consumo en el que estábamos más o menos como en 2008, 2009, ¿no? Entonces, es eso, por eso ha bajado, porque ahorita no hay quien como todo está paralizado no está tan activo como antes, es por eso que ha bajado, ¿no? Y bueno, esa sería mi primera intervención. Sí, bueno, es importante hacer esa relación, ¿no? No es un caso, que los precios se hayan hecho negativos, no es un caso aislado que no dependa de ninguna otra cosa en el mundo. Hay una estrecha relación a, pues, la ralentización económica que estaba atravesando el globo a causa del coronavirus, ¿no? Pero bueno, que la demanda haya caído significativamente es nada más una de las variables que explica por qué el precio del petróleo bajó. ¿Qué otras cosas, Rocco, qué otros elementos contribuyen a que pues el precio del petróleo haya históricamente bajado a precios negativos? Pues bueno, la demanda obviamente con la crisis del COVID bajó y eso hizo que completamente todos los países productores pues obviamente se vieran obligados a bajar su producción. Hace casi ya un mes se reunió en Viena gente, más bien los miembros de la OPEP, para decidir cuánto porcentaje iban a descender sus producciones
Y en ese contexto, pues se empezó a dar una negociación tersa entre Rusia y Arabia Saudita. Y esto, pues obviamente, con todo el escenario global del COVID y todo lo que se vino a partir de estas negociaciones tersas, pues obviamente contrajo más el tema del petróleo. En el contexto mexicano, pues obviamente México, desde que inició este sexenio, pues le ha apostado a generar más petróleo, a generar más yacimiento, a meter más dinero en Pemex. Y obviamente, pues es la gallina de los huevos de oro que Andrés Manuel quiere tener como para impulsar a México, ¿no? O sea, viéndolo desde ese punto de vista, el escenario internacional impacta completamente en México, ya que pues, el presidente ha confiado completamente en esta industria. Mucha gente a lo largo y en estas últimas semanas, pues se ha empeñado a calumniar, a generar fake news, a generar falsos análisis, inclusive a algunas voces a apoyar al presidente en esta lucha de seguir manteniendo la creación de Dos Bocas, la refinación, etc. Pero pues en los hechos, pues el tema de que el petróleo se desplome a precios increíbles, históricos, pues obviamente no abona al discurso del presidente, ¿no? O sea, yo considero, no soy un especialista en energía, ni mucho menos, pero, o sea, creo que pues el presidente lo tiene complicado, ¿no? A través de la crisis sanitaria y ahora este tema del petróleo, que por ejemplo la secretaria no le ha salido a defender que los proyectos de Dos Bocas siguen, que pues este tema que causó controversia cuando duró la negociación casi dos días con miembros del G20 y de la OPEP, pues sí a mucha gente sí empezó a generar un doble discurso en que unos apoyaban la posición de México y otros decían que cómo era posible, que México no, o sea, ni siquiera es parte de una forma formal de la OPEP, pero que se ha puesto en una oposición a Arabia Saudita, que es el gran productor de petróleo. Entonces yo creo que al final de todo este contexto, México pues ha quedado cambiando un esquema que ha traído desde hace muchos años. Yo lo veo como un acierto, pero en cierto modo, o sea, este tema de seguir invirtiendo en Pemex y tenerla como la paraestatal más importante e inclusive tener como la primera empresa del Estado sigue siendo una especie de estar pues tratando de generar más dinero, a algo que pues obviamente sí se necesita y es muy requerido en todo el territorio, pero pues existen nuevas tecnologías y también México ha olvidado ese tema, ¿no? Entonces yo creo que hay una especie de debate entre apoyar la idea de seguir generando más petróleo y de refinar en México a generar nuevas energías. Sí, bueno, ese es un debate interesante, ¿no? O sea, la política energética de Andrés Manuel, pues bueno, es algo que da mucho tema para hablar. Pero bueno, más o menos haciendo un resumen de sus dos participaciones, hasta ahorita hemos encontrado dos variables importantes para explicar por qué bajó el precio, ¿no? Uno, primero, pues es la baja demanda ocasionada por la crisis que bien refiere Lalo, y la otra a la que Rocco pues hace referencia es esta negociación entre la OPEP o la OPEP más, contando a los países no miembros que negociaron, que hace unos meses ya había ocasionado una primer baja importante cuando Rusia y Arabia Saudita pues decidieron, no se pusieron de acuerdo, ¿no? En pocas palabras. Y bueno, Lani, si bien más o menos estamos de acuerdo en que se tiene que ir transitando a energías pues menos contaminantes, energías verdes, que son esas energías el futuro, como bien dice Lalo, tenemos que admitir que pues
el petróleo y, bueno, las energías fósiles son el presente, ¿no? Y, bueno, ¿a qué apunta esto? ¿A qué apunta esta crisis? ¿Los precios del petróleo se van a mantener? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Cuál es el futuro energético según tu apreciación? Creo que esto en verdad no solamente hay que verlo como una crisis. En varios de los análisis que hemos visto, no solamente México está afectado. Por ejemplo, yo estaba leyendo que la Comisión Latinoamericana, también de empresarios de combustibles, notan que hay esa disminución en su producción y obviamente en sus ganas de 75 al 90, porque pues muchos de nuestros países en la región dependen de la producción de hidrocarburos, ¿no? También se ha hablado con Trump que si se refiere, o sea, que AMLO dijo en algún momento, sí vamos a seguir produciendo solo en México y por eso vamos a refinar, pero tampoco creo que tenemos las estructuras para refinar en esa calidad a la que entonces, eso es por un lado. Ahora, viéndolo por el lado de las energías limpias, estos análisis que comentaba anteriormente dicen que no solamente va a ser el COVID en los meses que vienen, ¿no? Porque realmente es una crisis que todavía no podemos dimensionar cuánto tiempo va a durar. Lo mismo, los precios a futuro es difícil prevenir, ¿no? Creo que todavía va a seguir existiendo pues esta disminución de consumo porque hay que pensar que los países no están, por ejemplo, la gente está trabajando desde casa, entonces no utiliza la gasolina, las empresas tampoco están produciendo, entonces no se consume de la misma manera y pues por lo mismo hay esa demanda que normalmente existe. Sin embargo, los más expertos, como decíamos, yo tampoco me considero experta, dicen que ya muchos inversionistas no están invirtiendo en el petróleo, sino que están cambiando a la inversión de energías más limpias. Entonces, poco a poco esto también va a reducir las inversiones que existen en los hidrocarburos. Creo que, por ejemplo, en México sí se ha estado impulsando energías solares. Por ejemplo, sobre todo en el norte del país, yo sé que hay este interés en innovar. Y creo que también López Obrador, en lugar de estar invirtiendo en refinerías, pues deberíamos buscar por invertir en este tipo de energías, tomando en cuenta las oportunidades como país en cuestión de recursos y en cuestión de alternativas. Creo que tenemos ventajas sobre otros países en esa cuestión, ¿no? Podemos explorar nuevas alternativas, tenemos centros de investigación buenos y entonces habría que ver, en lugar de invertir en producción de hidrocarburos, invertimos en innovación, en investigación y en tecnologías más limpias. Pero pues es difícil saber si esta crisis va a durar 3 meses o va a durar todo el año, ¿no? Y al final eso también va a afectar estos contratos a futuros, que pues son contratos que se hacen, pero son a la postre. Entonces, eso tenemos que seguir pues leyendo, investigando. Y perdón, voy a tocar el último. WTI, que es la que es por parte de Estados Unidos. Ambas son muy sensibles a la geopolítica, sin embargo, por ejemplo, una cuestión en este momento y tras los acuerdos de OPEP y todo, es que la mezcla Brent sigue dependiendo mucho de la OPEP y también en los países que son parte de ella, su economía, digamos que la producción de petróleo está muy ligada a los países, no es una producción nacional. Y en el caso de WTI, es una producción cuyo precio varía en cuestión también de los mercados privados, porque recordemos que Estados Unidos produce de manera privada el petróleo. Entonces, ambos productos son afectados de manera diferente. Bueno, en resumen, tomando en cuenta pues, las 3 participaciones, podemos pues decir que, a ver si ustedes también están de acuerdo con mi resumen, que tenemos este suceso histórico de precios negativos del petróleo por 3 razones, ¿no? Primero, por la baja demanda que ha ocasionado por el coronavirus. Luego, pues, por
la falta de acuerdos internacionales o los acuerdos internacionales a los que se han tenido últimamente entre la OPEP más, toda esa interacción internacional, que pues han influido en pues los precios a futuro, ¿no? Como bien decía Lani, es un instrumento, los precios a futuro son un instrumento financiero que, como su nombre lo dice, se adquieren pensando o calculando el precio en el futuro, ¿no? Se compran a un precio X, intentando o pensando en que en el futuro sea mayor y poder venderlos y obtener una ganancia, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Un comentario nada más adicional para redondear esto y pedirle su opinión al respecto es que, bueno, ¿qué pasa con esto? El mundo no estaba preparado, por ejemplo, para esta crisis, ¿no? Digamos. Y por supuesto, no está preparado para que no se consuma el petróleo. Entonces, esa falta de consumo, pues no se tiene pensado dónde almacenar, ¿no? O sea, básicamente los países tienen en mente, producen el petróleo y normalmente lo están vendiendo ya, ¿no? O ya lo vendieron desde antes de su producción, ahora eso no pasa. Entonces, por un efecto importante que tiene esto es que, pues, la gente está desesperada por colocar sus bonos, baja los precios lo más posible, incluso están dispuestos a bajarlos por menos cero, a menos de cero, Sí, fue lo que porque pasó. tienen lugar para almacenar ese petróleo, ¿no? Imagínense que de un día para otro ustedes tienen un contrato de petróleo que más o menos representa 100 barriles, por decir algo, y normalmente ya lo tienen colocado y les dicen, no, pues sabes que no los vamos a usar, mano, y te los vamos a dejar allá afuera de tu casa, ¿no? ¿Qué haces tú con esos 100 barriles de petróleo? Entonces la gente se sentía urgida, los tenedores de estos contratos a futuros, por venderlos, ¿no? Entonces, ese es, pues, más o menos una explicación de un tema muy complejo, tomando en cuenta, pues, las variables principales, ¿no? Que son la baja demanda, la interacción internacional entre la OPEP y otros países, y, bueno, los contratos a futuro que al final fijan los precios. Entonces, bueno, para ir cerrando este tema, les voy a pedir que en un minuto y medio, nos den un último comentario al respecto, ¿no? Al respecto de esto, del resumen que hice, si es que les parece bien o no, o pues de qué esperan de los precios al futuro, ¿no? ¿Se recuperarán, no se recuperarán? ¿Cómo lo ven? Empieza Lalo si quieres para seguir otra vez. Sí, yo creo que los precios se recuperarán. A mí esto pensando en que después de esta ralentización de la economía, como tú lo decías, va a haber muchos países que van a intentar repuntar, ¿no? Y como dije al principio, lamentablemente el petróleo sigue siendo uno de los recursos más importantes del presente. Entonces, yo creo que mucho de esta, especialmente en Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Rusia, los que siguen siendo los máximos consumidores de petróleo, van a volver a incrementar su consumo de petróleo, ¿no? Y eso va a levantar un poco el precio del petróleo. No creo que lleguemos a precios como los que tuvimos entre 2015 y 2010, ¿no? Porque había en situaciones de guerra. Además, porque yo voy a terminar con esto que me gustaría decir, es que ahora es mucho más difícil que el precio del petróleo llegue a precios tan altos, porque Estados Unidos desde 2009, 2010 tiene, con estos métodos del fracking, tiene una producción altísima, ¿no? Pasó casi de 2008 de tener una producción de 6 millones más o menos de barriles de petróleo, ahora a tener 10, 11, 12 millones de barriles de petróleo diarios. Entonces, eso ha hecho que el petróleo
se mantenga en un precio bastante bajo, ¿no? Y no va a volver a ocurrir, me parece, que lo que le pasó a Fox o a Calderón, que tuvo un precio muy alto, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría apuntar. Sí, es cierto, estoy de acuerdo contigo. Pocas veces, de hecho, se habla de ese tema, ¿no? O sea, el periodo de 2005-2010, el periodo de precios al que te referías, ¿no? Es que dijiste 2015-2010, pero... Sí. Y en esos tiempos, de hecho, si ahorita tenemos los precios más bajos, Calderón tuvo los ingresos petroleros más altos de la historia contemporánea. Me gustaría, o sea, tendría que investigarlo un poco, pero me atrevería a decir que quizás tuvo los ingresos petroleros más altos de la historia de México. Pero bueno, hay que revisar ese tema. Sí, Rocco, para tu comentario final, un minutito y medio. Bueno, yo creo que la crisis, perdón, perdón, la crisis generada por la pandemia, pues va a agudizarse, como lo decía Lani, en los países latinoamericanos, debido a que los grandes productores, pues obviamente van a tener un cierto predominio del mercado. Ahora, por ahí en algunos análisis y algunos analistas están vislumbrando un boicot hacia ciertos países que son productores de petróleo, en este caso México, por la negociación que tuvo con miembros de la OPEP. Y pues entonces yo vislumbro un escenario muy negativo para la mezcla mexicana, inclusive para las mezclas latinoamericanas, debido a que pues obviamente no son pues tan preponderantes, excepto la venezolana, en este criterio. Entonces yo creo que la crisis se va a agudizar. Yo creo que en unos 2 o 3 años, como lo decía Lalo, los precios no van a adquirir su grado máximo de un día para otro, ni mucho menos en un momento de crisis como esta. Entonces yo creo que el invertir, como decía Lani, y como lo decían muchos científicos, a partir del 2010 y del 2008 que Obama empezó con estos proyectos sobre energía nueva, y que llegando Trump a la presidencia en Estados Unidos los echó para abajo. Yo creo que es la oportunidad de nuevo de entrar a una nueva década en el mundo, generando mayores incentivos para la energía limpia. Yo sé que es muy utópico lo que decía al inicio sobre generar más energía limpia, pero, o sea, tenemos un elemento que, pues, como lo decía Lalo al inicio, el petróleo, hasta que se acabe, va a seguir siendo importante para la humanidad. Bueno, pues, híjole, hasta que se acabe, esperemos que no. Es un escenario muy, como Sí. fatídico, ¿no? Muy pesimista. Ojalá que logremos hacer esa transición hacia las energías más limpias, no hasta que se acabe el petróleo por necesidad, sino por una convicción mundial, ¿no? Es difícil, ¿no? Y va a tomar mucho tiempo, pero bueno. No, y espera, yo creo que sí es hasta que se acabe, debido a que tengo un amigo que es ingeniero petrolero y siempre me decía, no, esto del petróleo, hasta que realmente se acabe, pues la humanidad va a cambiar de modo. O sea, porque sí existen alternativas y sí existen como este tema de generar ciertos patrones fuera de la industria petrolera, pero generalmente hasta que realmente se acabe la última gota va a ser que la humanidad reaccione. Hay mucho dinero en el petróleo, ¿no? Sí, es mucho dinero. Bueno, Lani, para cerrar un último comentario, un minutito y medio, con pues al respecto de, pues, ¿cómo ves el futuro del petróleo? O un breve resumen sobre, pues, lo que ocasionó que los precios se fueran al negativo. Lo que tú quieras. Es tu minuto y medio. Va. Bueno, vuelvo a lo que también Lalo comentó, no, para mí es que hay la producción de petróleo no quiso bajar en estos meses, a pesar de que ya no había la misma demanda, y eso también afecta mucho, es una cuestión simple de economía, ¿no? O sea, si hay más oferta que demanda, pues va a bajar el precio, ¿no? Eso lo podríamos decir como grosso modo. Que afectan también las negociaciones, como lo habíamos visto, pues sí,
afecta cómo los países que pueden también refinar mejor o no, la calidad de la mezcla al final. Creo que va a ser un impacto, ya es un impacto fuerte, pero es un impacto más fuerte sobre algunas regiones que, como nosotros, que dependemos mucho, para mí desafortunadamente dependemos mucho del petróleo como parte de nuestra economía, ¿no? Entonces, aprovechar esta crisis en pensar y en repensar cómo transformamos y cómo damos más innovación a energías de otro tipo puede ser una clave también, no solo para el medio ambiente, sino nosotros como economía. Creo que nos podría ayudar mucho pensar en este tipo de alternativas. En lugar de pensar producir más o refinar más o abrir nuevas refinerías, ¿no? Hasta ahí dejaría mi comentario. Pues, bueno, sí, yo creo que, bueno, yo auguro como una larga transición a las energías más limpias, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Este es un tema muy complicado que seguramente va a dar de qué hablar en los siguientes días. Ya veremos si esta dinámica se mantiene en los próximos meses, si seguiremos quizá en el futuro más próximo viendo precios muy bajos o hasta negativos como lo hemos visto hasta ahora. Pues muchas gracias, compañero Silani. Nos vemos la próxima. Y bueno, si ahí nos dejan sus comentarios al respecto, podemos seguir hablando o darles más información o compartir información pública al respecto. Que tengan un buen fin de semana.